instalación pues va a estar, digamos, libre de los peligros que puedan presentarse debido a esos a esas fallas a tierra que se tengan en los equipos. Recordemos que hablábamos en la unidad 1 de los contactos directos, por ejemplo, cuando alguien hace contacto con alguna parte metálica de algún equipo, por ejemplo, la carcasa de un motor o un tablero eléctrico. Si existe una falla a tierra y no está aterrizado, digamos, esa carcasa o ese envolvente, pues la descarga va a ir a través del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del sistema de puesta a tierra, ¿sí? Bien, de acuerdo al tipo de transformador, digamos que podemos tener cierto sistema. En la norma, aquí para transformadores tipo pedestal, tal como se describe aquí, esto viene directamente extraído de la norma. Para esos transformadores tipo pedestal, el cable, dice aquí, que forma el perímetro exterior del sistema, debe ser continuo, de manera que rodee el área en que se encuentra el equipo de la subestación, ¿sí? Entonces, si se tiene ese transformador, con tener un cable que rodee al transformador, podemos decir que ese es nuestro sistema de puesta a tierra. Por ejemplo, aquí tenemos esta red, ¿sí? Digamos que con el simple hecho de tener un cable que rodee a este transformador, este sería mi sistema de puesta a tierra. Ya si se ponen electrodos o con un solo electrodo que se tenga es suficiente, pero si ya ponemos más electrodos y además no solo que rodee este cable, sino que ya pongo una cuadrícula, digamos, de esta malla, ya estoy haciendo como tal un sistema de puesta a tierra, ¿sí? Estoy disminuyendo la impedancia a tierra para las fallas que puedan presentarse, las fallas a tierra que puedan presentarse, ¿sí? Entonces, estos transformadores deben tener ese sistema de puesta a tierra. La norma como tal dice un cable que rodee mínimo de profundidad a la cual debe estar enterrado este conductor. La norma nos dice que son 70 centímetros, espero no equivocarme, ¿sí? Es como mínimo el cable que rodee a este transformador, ¿sí? Bien, entonces de ahí pues va a partir para toda nuestra instalación eléctrica, ¿sí? Ese conductor de puesta a tierra. Bueno, aquí viendo ya una imagen, el sistema de puesta a tierra para el transformador, aquí si se dan cuenta, bueno, no sé qué hacen a distinguirlo, ahí tenemos ese cable de puesta a tierra, ¿sí? Este cable desnudo, el cual pues se tiene aquí, pero a su vez rodea al transformador, y aquí también, no sé si lleguen a verlo aquí sale este conductor de ahí de donde se tiene en el registro en la varilla, sale y se conecta a esta barra. Posteriormente en esta barra se van a conectar las pantallas metálicas de los cables de potencia, ¿sí? Todos los cables van a ir aterrizados y también se van a conectar a esta barra, ¿sí? Por otro lado, a esta misma barra se va a conectar el neutro de transformador. La norma también nos los dice que ese neutro debe estar aterrizado sólidamente, ¿sí? Entonces, eficazmente nos dice aquí, entonces hay que aterrizarlo, aterrizar ese neutro a esta barra de puesta a tierra, ¿sí? Y si dan cuenta, aquí también tiene una mordaza, también ahí debe de aterrizarse. Todas las partes metálicas que no van a portar una corriente en condiciones normales de operación deben estar aterrizados. La puerta de este transformador, obviamente alguien puede decir que ya está unido, ¿no? Pero para hacer una unión efectiva se aterriza para dar un camino de menor impedancia a la falla que pueda presentarse, ¿sí? Entonces, este sería el sistema de puesta a tierra para este tipo de transformadores. Ahora,
Para los transformadores tipo poste, aquí nos da indicaciones de qué es lo que se debe hacer para conectar a tierra. Y aquí se dan cuenta, aquí se tiene una bajante a tierra, ¿sí? Es a través del poste, se aterriza la carcasa o la envolvente de este transformador, se aterriza y posteriormente se va a una varilla que se tiene a pie de poste, ¿sí? Al pie de ese poste se tiene una varilla y se aterriza esta carcasa del transformador, ¿sí? Bien, entonces el, la puesta a tierra del equipo eléctrico, les decíamos, esos materiales que normalmente no van a ser utilizados para transportar una corriente o que van a alojar algún conductor o equipo eléctrico, ¿sí? Que deben estar conectados a tierra para dar una trayectoria efectiva a la corriente de falla que pueda presentarse, ¿sí? Entonces, esa trayectoria de la corriente de falla a tierra debe seguir desde, digamos, un punto donde pueda ocurrir la falla hasta la fuente de ese sistema y operen los dispositivos de protección, ¿sí? Entonces, debido a esto, que no se sabe en toda la instalación eléctrica dónde pueda ocurrir esa falla a tierra, todas esas envolventes, todas esas partes metálicas que no van a portar una corriente en condiciones normales de operación, eh, deben estar aterrizados, ¿sí? Y desde el transformador, la envolvente del transformador, la envolvente del dispositivo de protección contra sobrecorriente, envolvente de los tableros y las cajas, tanto de paso, de conexiones, de contactos, de apagadores, todos deben estar aterrizados. Se dan cuenta aquí la trayectoria de este conductor de puesta a tierra, pues nace desde aquí, llega a este punto, de aquí llega al tablero, del tablero se conecta a esta barra, y de esta barra salen los circuitos, cada uno con su conductor de puesta a tierra, y dependiendo de dónde vayan, se va a ir aterrizando todas esas partes metálicas, o en su caso, ir polarizando los contactos que se tengan en toda la instalación eléctrica. Aquí que se dan cuenta, aquí está aterrizada esta caja, y todas esas cajas deben estar eficazmente conectadas a tierra, ¿sí? ¿Comentarios hasta este punto? ¿Nada? Bien. Todo bien, profe. La trayectoria efectiva de la puesta a tierra debe ser permanente, eléctricamente continuo, de capacidad suficiente para conducir la corriente de falla y con una impedancia lo suficientemente baja. Esa debe ser la trayectoria efectiva de la puesta a tierra, ¿sí? En la sección 250-118 de la norma vamos a ver los tipos de conductores de puesta a tierra de equipos que podemos tener. En la sección 110, 250, 122, que nos manda una tabla 250, 122, nos habla ahí o podemos determinar el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos, ¿sí? Bien, entonces en esta sección 250, 122 nos habla de ese tamaño de conductor de puesta a tierra, cómo determinar ese tamaño de conductor de puesta a tierra. Como nos menciona aquí, los conductores de puesta a tierra, ya sean cobre, aluminio o aluminio recubierto de cobre del tipo alambre, no debe ser menor que lo que se muestra en la tabla 250. ¿Sí? ¿Y cuál es esa tabla? La tabla 250, 122, aquí tenemos, son los tamaños mínimos de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos, ¿sí? Entonces, veíamos hace un momento una imagen de este tablero, ¿sí? Sale su fase, su neutro si lo necesita, y una puesta a tierra. ¿De qué tamaño va a ser este conductor de puesta a tierra? Porque ya en la unidad 3 analizamos y vimos cómo calcular el tamaño de estos conductores de fase y los conductores neutros, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo calcular el tamaño de estos conductores de puesta a tierra? Y vean que aquí nos dice, esta tabla, dice aquí
capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etcétera, sin exceder de ampere. Entonces, nos vamos a basar de la capacidad o el ajuste que tenga el dispositivo de protección contra sobrecorriente para seleccionar el tamaño del conductor de puesta a tierra, ¿sí? Por ejemplo, esto ya lo vimos en la unidad 4, vimos ahí el cálculo de esos dispositivos de protección. Entonces, si tengo una protección y mi cálculo me dio cierta corriente, voy a las capacidades normalizadas y selecciono un interruptor de 30 amperes. Si selecciono un conductor de 30 amperes, ¿de qué tamaño va a ser el conductor de puesta a tierra? Pues me voy aquí en la primera columna y busco esos 30 amperes. Si se dan cuenta, estaría entre 20 y 60 amperes, estaría aquí. Por lo tanto, debo seleccionar el que esté inmediato superior a la capacidad que tengo seleccionada. En este caso voy a seleccionar uno de tamaño 5.26 milímetros cuadrados o 10 AWG. De ese tamaño sería el conductor de puesta a tierra para ese circuito. Que mi cálculo me dio 15 amperes, seleccioné un dispositivo de protección de 15 amperes, dispositivo de protección contra sobrecorriente. Entonces el conductor de puesta a tierra va a ser 14 AWG. Recuerden que siempre vamos a seleccionar esos conductores en cobre, ¿sí? Entonces sería 14 AWG, que me dio una protección de 150 amperes. ¿De cuánto va a ser la protección? Del 6 AWG. Que tengo una protección de 800 amperes. ¿De cuánto va a ser el conductor de puesta a tierra? Del 10 AWG, ¿sí? Entonces, en función de la capacidad o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente, dependiendo de esa capacidad, va a ser el tamaño del conductor de puesta a tierra, ¿sí? ¿Comentarios, compañeros? Profe, ¿todo bien? Bien, ahora, entonces, los equipos, como se menciona aquí, y el alambrado eléctrico y otros materiales que sean conductivos y tengan la probabilidad de energizarse, deben de instalarse que para establecer un circuito de baja impedancia, ¿no? Y de esta manera facilite la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente, ¿sí? Eh, entonces, de acuerdo a eso, vamos a seleccionar de tal manera de tener esa... Bueno, vamos a aterrizar a todos esos equipos, materiales que tengan esa probabilidad de energizarse para tener esta trayectoria de baja impedancia, ¿sí? NMXJ 136. Perdón. Bien, entonces, todas esas partes metálicas, hace un momento veíamos una imagen, decía, todas las cajas de conexiones, cajas de paso, deben estar puestas a tierra. Por ejemplo, aquí esta caja está puesta a tierra mediante esta zapata, ¿sí? Y este tornillo conectando a tierra esta caja metálica. De esta manera ya se garantiza que pues hay una trayectoria efectiva para esa corriente de falla que pueda presentarse. Aquí, por ejemplo, si es una caja para un contacto, pues si se dan cuenta se tiene la fase, el neutro y la puesta a tierra. Aterriza la caja metálica y a su vez va a polarizar el contacto. Vamos a conectar este conductor a la parte que le corresponde en el contacto. Por ejemplo, aquí, si va a ir conectado este contacto a esa caja,
Recordemos que tenemos estas tres terminales, la parte o la terminal más, digamos, más larga corresponde al neutro y la más corta es para la fase. En esa terminal es donde vamos a hacer esa conexión para la fase, neutro, y esta parte semiredonda pues va a ser para la puesta a tierra, ¿sí? Obviamente internamente ya el contacto, si tenemos estos dos, ya viene conectado, solamente nos dan una terminal donde hacer la conexión, ¿sí? Pero sí hay que identificar cuál va a ser neutro, cuál la fase y cuál la puesta a tierra, ¿sí? Y recuerden los colores. ¿Cuáles son los colores que vamos a utilizar para estos conductores? Para el neutro va a ser blanco o gris claro para el aislamiento, el color del aislamiento del conductor. Para la puesta a tierra, pues va a ser en verde, verde con franjas amarillas, o en su caso, sin aislamiento, va a ser el conductor de puesta a tierra, que este es el caso. Blanco neutro, sin aislamiento, puesta a tierra. ¿Y de qué color van a ser las fases? Diferente al neutro y la puesta a tierra. Es decir, puede ser rojo, puede ser azul, ¿sí? Negro, diferente al blanco, gris claro y al verde. Ese va a ser mi conductor de fase. Por ejemplo, por eso le decía hace un momento aquí, tengo la fase, tengo el neutro y la puesta a tierra, ¿sí? Polarizamos y listo, ya tenemos esa trayectoria efectiva del sistema de puesta a tierra, ¿sí? ¿Comentarios? Nada. Continuamos entonces. En la Todo bien, profe. sección, en la sección 250-52, ahí nos habla de los tipos de electrodo de puesta a tierra que podemos tener, ¿sí? Es costumbre que cuando se habla de electrodo, solo se piensa en esa varilla que se entierra para tener esa referencia a tierra, ¿no? Sin embargo, la norma no solamente nos habla de ese electrodo de puesta a tierra. Si nos vamos a esa sección 250-52, aquí viene representado en la imagen todo lo que nos sirve como, como electrodo para puesta a tierra. Pero vamos a ver aquí la norma 250-52. Y aquí nos hace mención de esos electrodos de puesta a tierra. Dice electrodos permitidos para puesta a tierra, tubería metálica subterránea para agua, acero estructural del edificio o estructura, electrodo recubierto en concreto, anillo de puesta a tierra, electrodo de varilla y tubería, otros electrodos, y aquí otros electrodos pues nos habla de esos electrodos que comúnmente vamos y compramos electrodos de la marca, de cierta marca o Copperwell, por ejemplo, el más utilizado, que es acero recubierto en cobre, ¿sí? Entonces es común utilizar esos electrodos de puesta a tierra, pero sin embargo todos estos que se mencionan aquí son electrodos de puesta a tierra, ¿sí? Electrodos de placa también nos sirven, y otros sistemas de estructura metálica subterráneas locales. Y aquí también nos habla no permitido para uso de electrodo de puesta a tierra. ¿Cuáles son los no permitidos? Obviamente las tuberías de gas, el aluminio, etcétera, ¿sí? Entonces, si nos regresamos a la imagen, tenemos eso que acabamos de mencionar. Esto es
digamos que la varilla que está en concreto, ahí nos dice que también me sirve como electrodo de puesta a tierra. La estructura del edificio también me sirve como electrodo de puesta a tierra. Las tuberías de agua también nos sirve como conductor de puesta a tierra. El anillo que va a rodear, digamos, a la estructura, o en su caso un sistema de puesta a tierra o una malla de puesta a tierra que se tenga, también puede servir como un electrodo de puesta a tierra. Y obviamente otros electrodos, que son los electrodos que comúnmente vamos y compramos y los enterramos, y ya tenemos ese electrodo de puesta a tierra, ¿sí? Entonces, todos esos electrodos o estos que se mencionan nos sirven como electrodos de puesta a tierra, ¿sí? Y bueno, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda, si unimos todo, a la hora de tener una construcción, vamos uniendo todos esos electrodos, lo que hacemos es tener un sistema de puesta a tierra con una baja impedancia. ¿Y qué significa esto? Pues que la corriente de falla se va a ir siempre a través de este sistema de puesta a tierra, porque tiene una baja impedancia. La corriente saben que busca un camino con esa baja impedancia. Entonces, si le damos este camino a través de todos estos elementos conectados, interconectados, podemos tener ese camino de baja impedancia. Y vean que de aquí tenemos el tablero y tenemos un conductor de electrodo de puesta a tierra. Ese es el conductor de electrodo de puesta a tierra, que también hay que seleccionar de qué tamaño va a ser, de esta barra de puesta a tierra al electrodo. Y electrodo, ¿cuál es mi electrodo? Ya mencionamos cuál me sirve como electrodo. Pero si tenemos interconectados todos esos electrodos, a su vez con la barra de puesta a tierra del tablero, pues tenemos un camino de baja impedancia que nos ayuda a que la corriente se vaya a través de este sistema de puesta a tierra. Aquí tenemos una barra de neutro, ¿sí? Y hay una unión entre esta barra de puesta a tierra y el neutro. También, ¿de qué tamaño va a ser este conductor? Prácticamente del mismo tamaño que del conductor del electrodo. Así se llama este conductor que tenemos aquí, conductor electrodo de puesta a tierra. Y si se dan cuenta, de aquí pues debe aterrizar a todas esas partes metálicas que vamos a tener. Por ejemplo, aquí hay un puente de unión. No se confundan, en la norma viene nombrado muchas veces puente de unión. Este es el puente de unión principal entre neutro y neutro y la puesta a tierra. Posteriormente tenemos puentes de unión, por ejemplo, de la parte metálica de este tablero con este conector que tenemos aquí del tubo conduit. Hay un puente de unión también entre este conector y el propio tubo para establecer ese camino de baja impedancia, ¿sí? Porque estas uniones me pueden representar que voy a tener una alta resistencia a la corriente en ese punto. Entonces, de tal manera de garantizar que haya una baja resistencia, una baja impedancia, pues se une este conector con la parte metálica, puede ser el envolvente del tablero o en su caso el tubo que tenemos aquí, ¿sí? De tal manera de brincar esta conexión o esta unión que puede representarme una alta impedancia, ¿sí? Bien, no sé si tienen comentarios, compañeros, compañeras. ¿Nada? No, profe. Entonces, la puesta a tierra, pues este conductor de puesta a tierra debe de recorrer toda la instalación eléctrica, de aterrizar todas esas partes metálicas no portadoras de corriente. Recordemos, hay una diferencia entre el conductor, no sé si viene aquí, déjenme ver, no lo tengo, entre el conductor de puesta a tierra y el neutro. Por el neutro
primero el color, ¿no? ¿Cómo identificamos puesta a tierra en neutro? Con el color, ya lo hemos mencionado. Segundo, si ustedes llegan a un tablero en condiciones normales de operación, sin falla, y miden qué corriente hay en el conductor de puesta a tierra, o comúnmente llamada tierra física, les debe dar una corriente de 0 amperes, ¿sí? A través de ese conductor, en condiciones normales de operación, es decir, sin falla, no debe de haber ninguna corriente. Y llegan y miden en el conductor neutro, y ahí sí va a haber una corriente. ¿Por qué? Porque si tenemos cargas monofásicas, bifásicas que necesitan el neutro, pues tenemos cargas desbalanceadas y por lo tanto las corrientes de ese sistema desbalanceado pues se va a través de neutro. Recordemos lo que analizamos en electrotecnia, en la última unidad, la unidad 6, hablábamos de sistemas polifásicos y ahí se analizaba la conexión delta estrella y ese neutro que decíamos que puede sufrir un desplazamiento, ese punto neutro, de acuerdo a ciertas circunstancias, ¿no? En este caso, hablando de ese neutro, pues va a circular una corriente a través de él cuando se tengan cargas desbalanceadas, o la corriente de desbalanceo va a circular a través de este conductor neutro. Pero eso hablando en condiciones normales de operación. En condiciones de falla, obviamente por el conductor de puesta a tierra ya va a circular una corriente, ¿sí? Entonces, repito, si en condiciones normales de operación llegan y miden una corriente, llegan con su amperímetro y miden la corriente en el conductor de puesta a tierra, debe marcar 0 amperes. En caso de que marque cierta corriente, lo más común, que ese conductor lo estén ocupando también como conductor neutro, ¿sí? Y ya en alguna parte de la instalación, pues ya debido a que, por ejemplo, llevaban el mismo aislamiento y no supieron identificar, dijeron vamos a ocuparlo como neutro, en su caso, y pues ya a través de él va a circular una corriente, ¿sí? Entonces, pero en condiciones normales de operación no debe haber corriente. O la otra, que hay una falla a tierra y que pues la corriente que le está llegando al dispositivo de protección lo ve como una corriente nominal y no abre, la corriente va a estar circulando a través de ese conductor, ¿sí? Entonces, puede ser eso, que exista la corriente de falla y los dispositivos no lo vean como una falla porque la corriente que le llega a él pues es una corriente pequeña, que lo ve como una corriente nominal o como una corriente de carga. Y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión, del puente de unión principal, para qué nos sirve establecer este puente entre el neutro y la puesta a tierra, ¿sí? Y vamos a ver que en algunas condiciones, luego mencionan ese elemento, ese equipo da toques, ¿no? Pero es una falla a tierra que se tiene enclavado ahí, el dispositivo de protección no opera, porque la corriente que le está llegando a él, pues es una corriente pequeña, es una corriente nominal que no lo ve como falla. Y es porque el equipo puede también que no esté aterrizado, ¿sí? Entonces, mañana analizamos lo de la puesta, el puente de unión, y concluimos con este tema de puesta a tierra. ¿Comentarios, compañeros, compañeras? Todo bien, profe. Bien, entonces, y mañana también complementamos con, ya vieron más o menos cómo determinar el tamaño del conductor de puesta a tierra para equipos. Ya nada más nos vamos a ir a un pequeño diagrama y hacer referencia de qué tamaño sería el conductor de puesta a tierra en función de la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente, ¿sí? Tabla 250-122. ¿sí? Bien, si no tienen algún otro comentario, aquí nos quedamos y continuamos mañana. Que tengan buena tarde, compañeros y compañeras. Hola, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Por cierto, espero
no se les haya pasado. Recuerden que están en periodo de evaluación de los docentes, o que concluye el 29 de abril. Ténganlo presente para la evaluación respectiva. Sí. Que tengan buena tarde, compañeros. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Cómo?